les voy a pedir por favor que me ayuden a que tengan a la mano en un papel donde puedan escribir, una pluma, un lápiz, porque quiero invitarles a que en este Facebook Live hagamos una reflexión muy profunda acerca de nuestros propios procesos en la vida. Vamos a meterle aquí una segunda velocidad a esta proyección para que todos comencemos a introspectar en nuestra propia vida de una manera más profunda. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué un nuevo comienzo? Pues resulta que incluso en la biología, en todas las culturas ancestrales, en todos los aspectos de la historia de la humanidad, el ser humano se rige por ciclos. Y el ciclo, bueno, si lo busqué en la Real Academia, como siempre busco los términos principales sobre los que hablamos, y dice que son periodos de tiempo que al acabar se vuelven a contar de nuevo. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos hablando de un ciclo, estamos contemplando un periodo en el tiempo y también estamos contemplando una serie de fenómenos o características que se van dando a lo largo de todo este periodo de tiempo, que tiene un principio y que tiene un fin. Y entonces, bueno, donde lo podemos ver como fehacientemente y donde es súper tangible que la vida se rige por ciclos, pues es en la vida misma, ¿no? Nosotros en nuestro proceso de desarrollo, pues pasamos por un periodo de infancia, luego de adolescencia, de adultez y pasamos a la vejez. Y pues bueno, así es como nosotros nos regimos. Los ciclos de la vida siempre nos los enseñan en la escuela y siempre nos explican cuáles son los procesos de los ciclos de la vida. Principalmente en el aspecto biológico es completamente observable. En todas las clases de biología nos hablan que el ser humano tiene que pasar por diferentes etapas de desarrollo, que es el nacimiento, el desarrollo per se, la reproducción y la muerte. Entonces ahí lo podemos ver súper claro y lo podemos sentir y todos los seres humanos casi que estamos ya muy programados para poder entender y aceptar esos procesos de desarrollo. Eso en la propia dimensión biológica. Y es muy fácil entenderlo y vivirlo. Dejamos que el cuerpo solito haga sus propios procesos, la misma naturaleza por sí misma avanza, ¿no? Sin embargo, hay otros aspectos y otras dimensiones del ser que no son tan fáciles de trascender o de evolucionar porque está mucho en las manos del individuo, de la propia persona. ¿Y esto qué significa? Y ahí es donde te voy a pedir, por favor, que me ayudes a ir anotando. Yo te voy a llevar de la mano para que vayas tomando notas sobre tu proceso de vida y vayamos viendo en dónde están tus puntos y en dónde están esas alertas o estas llamadas de atención que te dicen hay que observar aquí, hay que hacer trabajo interior o hay que tomar terapia o hay que introspectar allí qué está sucediendo en tu vida, ¿no? Digamos que tú tuviste un nacimiento, haya sido como haya sido, ¿no? Tuviste un desarrollo, haya sido como haya sido, biológico, ¿no? Que ha seguido su curso o a lo mejor has tenido algún tipo de problema de desarrollo físico y tú te puedes dar cuenta que en tu desarrollo físico, si has tenido alguna dificultad, pues hay algo que no está bien, porque los procesos de la vida son que fluyamos, ¿no? También hemos tenido una reproducción humana a través de las personas que ya tienen hijos y sabemos que existe la muerte porque tenemos seres queridos que han trascendido. Pero a ver, ¿qué sucede cuando nosotros de la dimensión física nos transportamos a la dimensión mental? En la dimensión mental del ser, el desarrollo depende muchísimo de la media del desarrollo cultural, sociocultural y también de la humanidad. ¿Qué significa esto? Que casi en todos estos parámetros no se miden por algo bueno, sí se miden por algo que es observable, pero los percentilos o las formas de medir ese desarrollo dependen mucho de la media de la humanidad. Por ejemplo, cuando yo estudié la carrera de psicología, que ya tiene varios años, yo tenía otros parámetros de las habilidades del habla de los niños, ¿no? Era cuando un niño a los 4 años no hablaba fluidamente, entonces ya había un tema del lenguaje. Sin embargo, por la media, y cuando digo media me refiero al promedio, y cuando la gente comparte que sus niños están hablando cada vez más tarde, poco a poco se van normalizando y se van expandiendo estas tolerancias y estos promedios, de modo que se hace normalidad, algo que a lo mejor en otro tiempo era una cuestión de un problema de desarrollo.
Así funciona el aspecto mental. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un país donde hay unos niveles académicos muy elevados, pues entonces allá hay una media y hay un promedio de desarrollo y entonces los ciclos son distintos. Las formas de medición del desarrollo son distintas y entonces son diferentes ciclos. Los programas escolares son diferentes en diferentes países. De modo que el desarrollo mental sí depende mucho cuando lo separamos del aspecto biológico, depende mucho del espacio sociocultural en donde nos encontramos. Y bueno, ya de ahí vamos mermando los tipos de desarrollo de acuerdo a la geografía. Pero ¿qué pasa si de allí, de la dimensión mental, todavía nos transportamos a la dimensión emocional, por ejemplo? Y ahí es donde ya comenzamos a, por favor, vamos a ir anotando, ¿no? En la dimensión emocional, lo que va sucediendo es que nosotros supuestamente pues nos desarrollamos y debemos cerrar ciclos. Todo en la naturaleza necesita un inicio y un fin para poder comenzar lo que sigue. Es decir, nosotros no podemos decirnos que estamos pasando a otro nivel, a otra fase o a otra etapa de nuestra vida si no hemos terminado la anterior. Esto es tan irónico como decir que podemos pasar a la adolescencia biológicamente todavía siendo niños. Una mujer ya una vez teniendo la menstruación ya no puede dejarla de tener en un estado del desarrollo sano y natural hasta que entra en otro ciclo que es la menopausia. Entonces, digamos que la naturaleza es la madre de todos los ciclos, la que nos enseña fehacientemente que sí la vida se rige por ciclos. Y esto es bien interesante porque ahora que lleguemos que estamos hablando de la parte emocional, la psicología transpersonal se basa mucho en un concepto acuñado por su mayor expositor, que es el doctor Stan Grof, que le llama sistemas de experiencias condensadas. ¿Qué significa esto? Significa que en cuanto al aspecto emocional, el ser humano vive algo en algún momento de su vida, en su infancia primaria o incluso en su gestación o en el momento de su nacimiento, que le genera algo tan marcado que el ser humano va haciendo ciclos y va reviviendo eso una y otra vez. Entonces, digamos que en la dimensión es emocional, no es tan fácil el desarrollo como cuando estamos hablando del cuerpo o cuando estamos hablando de la biología, porque nosotros vamos teniendo traumas o vamos teniendo improntas o heridas o como le queramos llamar, pero experiencias que él les llama condensadas porque son un cúmulo de experiencias que tienen la misma línea, que tienen exactamente el mismo disparador y la persona reacciona con los mismos mecanismos cuando no lo ha trascendido. Entonces, por ejemplo, para hablar con mayor claridad, si algo sucede en mi infancia, vámonos al nacimiento un poco para traumarnos con todo este tema de la psicología transpersonal. Si algo sucede en nuestro nacimiento, si de pronto nuestro nacimiento ha sido muy violento y hemos pasado horas allí observando a ver a qué hora salimos porque hay contracción o no hay contracción, pero hay una dificultad de nacimiento y estamos en labor de parto durante muchas horas. Ahí estamos teniendo nosotros un proceso de vida muy complicado que se le conoce como un estado de atrapamiento, en donde por primera vez estamos teniendo, si hemos tenido un desarrollo sano del proceso de gestación, pues por primera vez podemos estar conectando con aspectos que nos relacionan con la muerte. Me voy a morir porque no tengo hacia dónde salir y el ser humano que aún no ha nacido al mundo puede comenzar a tener conflictos muy importantes de atrapamiento, desesperación, de pensar en que se está muriendo e incluso puede sentir que su madre misma es quien lo está intentando matar porque el único vínculo realmente afectivo y comunicativo que tiene es con la madre. Entonces, en ese sentido, imagínense que Stan Grof dice que si durante este periodo perinatal, en el momento del nacimiento, nosotros tenemos una situación muy traumática, muy fuerte en ese momento, pues lo que va a suceder es que nuestra psique, nuestra mente, lo que va a hacer es que va a estar repitiendo constantemente ese patrón o se van a estar dando circunstancias en la vida que nos van a llevar a vivir nuevamente ese patrón y nosotros vamos a estar reaccionando continuamente de la misma manera
y se van a disparar situaciones. Incluso en esas situaciones, Grof hace relación a los estados psicosomáticos o a las enfermedades psicosomáticas, que desde ahí pueden venir y se disparan los mismos mecanismos una y otra vez hasta que nosotros los desanudamos y los podemos trascender. Y es por eso que la psicología transpersonal, uno de sus principales conceptos, hace relación a la trascendencia. Entonces, pues ahí es donde comienza a mermar todo el tema de la existencia humana, y no hablando de existencialismo, sino de la presencia del ser humano en la emocionalidad. La dimensión emocional no está tan fácil no es tan aparejadamente cíclica, por decirlo de alguna manera, como un proceso biológico. En la emoción, todo es subjetivo, todo depende de la historia del individuo y todo depende de cómo el individuo enfrenta la circunstancia amenazante o la circunstancia traumática que ha vivido. ¿Qué significa esto? Pues es un rollo porque resulta que puede haber millones de seres humanos en el mundo que no han hecho trabajo interior, que no hacen un proceso terapéutico y entonces están constantemente repitiendo estos patrones que estoy segura que cada uno de ustedes que está viendo puede identificar alguno porque todos somos acreedores de un sistema de experiencia condensada. Todos somos acreedores de un trauma, todos somos acreedores de alguna impronta, porque este tipo de situaciones que están en la vida por sí mismas son las que nos hacen relacionarnos con la vida. Y en algún otro live hablaremos acerca de los traumas y cómo es que los traumas de nacimiento, de infancia, cualquier tipo de trauma se puede convertir incluso en un sentido de vida. Entonces, te voy a pedir, por favor, que allí donde estás, haciendo una analogía con el desarrollo biológico del ser humano, que implica tener un nacimiento, un desarrollo, una reproducción y una muerte, ¿cuántas circunstancias en tu vida emocional te han invitado a que tengas tú alguno de estos procesos, a que renazcas, a que desarrolles, a que te reproduzcas o a que mueras? ¿Cuántas circunstancias de tu vida se repiten constantemente y tú estás en el bucle de la repetición, haciendo responsable al otro, ¿no? ¿Por qué todos los hombres son iguales? ¿Por qué todas las mujeres son iguales? ¿Por qué el mundo es así de injusto? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué todo mundo se burla de mí? ¿Por qué en este tipo de actitudes son actitudes que están relacionadas con un sistema de experiencias condensadas, pero también están relacionadas con un impedimento para cerrar un ciclo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no trasciendo, si yo no hago el trabajo importante de trascender ese trauma o esa experiencia, lo que va a suceder es que yo voy a estar mermando mi proceso evolutivo emocional que termina estando de la mano con mi proceso de desarrollo psicoespiritual, que es allí la dimensión que en la transpersonalidad nosotros ponemos mucho foco. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque cuando nosotros estamos allí mezclados y estamos mermados en un aspecto emocional, ¿no? En todas mis relaciones de pareja, todas tienen este mismo conflicto. En todos mis hijos me han hecho esto. Todos mis amigos me hacen esto, ¿no? Tenemos una pauta repetida y constante en la vida en donde cuando nosotros no nos hacemos responsables, y no solo que no nos hacemos responsables, podemos ir a una terapia, a una terapia, no sé, Gestalt, que nos haga darnos cuenta que nosotros somos responsables y nosotros somos generadores de lo que nos está sucediendo. Pero más allá de ser cuenta de la responsabilidad de ese intercambio, el hecho de trascenderlo, el hecho de cómo yo desanudo este sistema que se sigue repitiendo en mi vida, eso es lo que tiene mucha injerencia en la psicoespiritualidad. Entonces, hasta aquí, claro, te voy a pedir por favor que anotes cuáles son las pautas repetidas en tu vida, esas cosas de las que te quejas, porque lo que provocan es una queja, ¿no? La queja viene cuando ya está uno fastidiado y ya algo es repetidamente mal, igual que un ciclo, como vimos en la definición de la lengua española, dice periodo de tiempo que al acabar se vuelve a contar de nuevo. Y nosotros decimos, ¿por qué otra vez? ¿Por qué me vuelve a pasar lo mismo? Ayúdame a anotar allí, por favor, experiencias tuyas, porque entonces ahí tienes un foco de atención. Ese tema que tú no has trascendido y que te sigue sucediendo lo mismo una y otra vez, es un factor que está deteniendo tu proceso evolutivo psicoemocional. Y por consecuencia, ahora vamos al aspecto psicoespiritual, pero
¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros no estemos cerrando el ciclo de lo psicoemocional? Pues las consecuencias son que somos unos seres humanos inmaduros bajo el rigor de una psicología infantil, viviendo y tratando de resolver un mundo de adultos. Entonces, cuando hablamos de cerrar ciclos desde lo transpersonal, no estamos hablando de dile gracias, vaya a la persona y continúa tu camino y comienza otra relación o comienza un nuevo empleo o comienza una nueva residencia. Aquí estamos hablando de un aspecto mucho más profundo del ser. Estamos hablando de un ser humano que está teniendo una pauta repetida y entonces, como no la ha resuelto, que viene desde su infancia o desde su espacio perinatal, pues sigue siendo ese ser humano, ¿no? Traumado con la herida, relacionándose con otros seres humanos igual o más de traumados o heridos. Entonces tenemos un mundo lleno de gente traumada y herida. Y tenemos un mundo lleno de niños lastimados que juegan a ser el adulto. Lo complicado está cuando el cuerpo ya evolucionó y el cuerpo ya es un adulto, el cuerpo puede llegar a ser incluso un anciano y seguimos teniendo niños traumados relacionándose con el mundo. No se vayan lejos, podemos ver a los gobernantes de nuestro planeta, de nuestros países más, de todos nuestros países. Estamos hablando, si nosotros observamos detenidamente a cada uno de ellos, podemos darnos cuenta que son niños lastimados. En muchas circunstancias, cuando no tienen un discurso escrito por un politólogo, podemos ver que sus discursos vienen desde una herida, vienen desde un dolor que no han resuelto. Y bueno, así está funcionando el mundo hoy y lamentablemente, pues desde un aspecto del ser nos tenemos que adaptar porque formamos parte de ese mundo. Pero desde el aspecto individual, nosotros tenemos la capacidad de tomar la decisión de qué tanto vamos a seguir influyendo en este mundo basado en la psicología infantil. Cerrar un ciclo significa trascender esa herida que nosotros venimos repitiendo y repitiendo todo el tiempo en nuestra vida. ¿Por qué todas las mujeres me caen mal? ¿Por qué todos los hombres así me caen mal? ¿Por qué en todas las fiestas me siento incómodo? ¿Por qué todo eso, cuando nosotros encontramos una pauta repetida, allí estás teniendo un tema no evolutivo? Ahora, lo que a nosotros nos interesa más es si nosotros estamos estudiando en lo transpersonal o estamos enfocados en el desarrollo psicoespiritual del ser, pues no podemos exigir que un ser humano tenga un desarrollo psicoespiritual sano si estamos hablando de un niño lastimado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para que tú puedas dar un salto, para que tú puedas estar en un desarrollo psicoespiritual, la psicoespiritualidad también tiene ciclos y la psicoespiritualidad también tiene traumas. Es más, me voy a atrever a decir una desfachatez, que es una teoría que está en mi cerebro, ¿no? Pero yo creo que en mucho aspecto la psicoespiritualidad del mundo está mermada porque el ser humano está muy enojado con Dios. Y yo no estoy hablando de un Dios, no me vayan a pagar el Zoom ni nada solo por mencionar a Dios, porque no estoy hablando de ninguna religión, no estoy hablando de ninguna figura en específico, estoy hablando de un ser supremo que lo que sea que nosotros no podemos lograr entender porque estamos limitados a ser humanos. Pero el ser humano tiene un conflicto tan grande con la creación, tan grande con lo que sea que nos está creando, que desde allí viene la herida psicoespiritual. Pero estoy hablando de mi viaje, estoy hablando de mi propia historia, lo que yo he podido observar en psicoterapia y lo que he observado también en mi propio proceso de desarrollo transpersonal. Me parece que el ser humano es un ser lastimado y está realmente molesto con la espiritualidad, está molesto con el hecho de que exista un ser supremo y sentirnos nosotros abandonados. Y bueno, ya tendrán que tomar una clase conmigo para poder entender toda mi locura y algún día tendrán la oportunidad de leer alguna publicación, pero al final lo que les quiero decir es que en el aspecto psicoespiritual también hay ciclos y también hay pautas repetidas en las que caemos y también estamos en una búsqueda de la evolución igual que el aspecto emocional. El aspecto emocional siempre quiere estar bien, el tema es que no tiene trascendidos los dolores. Lo mismo sucede en la psicoespiritualidad. Y en la psicoespiritualidad, cuando estamos hablando de una búsqueda, estamos hablando de un camino hacia el amor, estamos hablando de un camino hacia el encuentro, de la autocompasión, de la autoobservación y del amor en sí mismo, que desde nuestra propia autocompasión puede emerger hacia el servicio por el otro y hacia el poder ver al otro.
Entonces, es muy importante observar cómo si nosotros tenemos aspectos psicoespirituales, psicoemocionales, mermados por algún trauma y lo estamos viendo en nuestra repetición de vida, todo el tiempo se está repitiendo y no estamos haciendo nada al respecto, entonces estamos siendo unos seres psicoespirituales muy responsables porque cuando hay una pugna entre niños, estamos cayendo en la dimensión personal solamente todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor está medio confuso lo que estoy hablando, pero es que estoy súper inspirada y es un tema que a mí me apasiona y a lo mejor ya lo traigo muy masticado. Si no entienden mucho, por favor, si no me estoy explicando bien, por favor pregunten porque de pronto me debrayo en este tema que me fascina. Pero lo que les quiero decir es que cuando nosotros estamos en la psicoespiritualidad ahí mermados, cuando estamos en la psicoemocionalidad mermados, cuando solamente centramos una terapia en la emocionalidad, en cuánto te duelo, en cómo te sientes, en qué te hicieron, en qué hiciste, cómo reaccionaste, cuál es tu responsabilidad, estamos centrando la existencia de la persona únicamente en eso, en la persona, en yo soy lo importante, yo quiero resolver mis problemas, yo quiero trabajarme a mí, yo quiero estar mejor, yo quiero estar... Y entonces todo se centra únicamente en la persona. Y si tú centras tu terapia únicamente en tus problemas emocionales, si tú estás teniendo este bucle emocional en tu vida todo el tiempo, pues entonces tu vida se va a centrar únicamente en la emocionalidad y tu sentido, tu centro de la vida va a ser tus relaciones de pareja, tu familia, tus relaciones laborales o X cosa que sea tu tema, tu sistema de experiencias condensadas, ¿no? Pero entonces no te da tiempo de poder dar un salto hacia lo trascendental, hacia lo psicoespiritual. Y es allí donde Abraham Maslow habla de las meta necesidades. Hay algo más allá, una vez que se cumplen las necesidades y cuando uno se siente autorrealizado y ya bien fregón, pues hay algo más allá. Resulta que se siente un vacío, pero ahora el vacío es espiritual, no es existencial. No es un vacío social, no es un vacío emocional, es un vacío meramente espiritual en donde Maslow habla de esas metanecesidades que tenemos los seres humanos cuando hemos trascendido la autorrealización, la emocionalidad, ¿no? Una vez que nosotros resolvemos algo que tenemos ahí mermado emocionalmente por toda nuestra existencia, pues entonces decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué onda con la vida? Y es ahí donde se arranca el proceso de la búsqueda. Ahí es el proceso de la psicoespiritualidad. Esto es en un proceso de desarrollo natural. Ahora, hay emergencias espirituales, ya hemos hecho otros Facebook Lives al respecto. Entonces, en esos, pues podemos entender que hay diferentes tipos de crisis que emergen, donde también el espíritu está pidiendo su proceso y su desarrollo evolutivo. Entonces, la importancia de cerrar ciclos desde lo transpersonal no va únicamente de decirle adiós a tu relación pasada, decirle adiós y entonces decir para atrás está esto y comienza. No, no, va mucho más allá. Si yo no cierro los ciclos que se van dando en mi vida en pautas repetidas, entonces muy difícilmente voy a poder desarrollarme en un aspecto psicoespiritual auténticamente. ¿Cuáles son los riesgos de esto también? Que nosotros tenemos acceso al desarrollo psicoespiritual ahora más que nunca en la vida, ¿no? Tenemos muchísima información, muchísimos neuroestímulos, muchos lados por todos lados, que incluso mucho estímulo por todos lados para que creamos que estamos haciendo un proceso de desarrollo espiritual. Pero otra vez, si nosotros no resolvemos nuestros COEX, nuestros sistemas de experiencia, nuestras pautas repetidas que vienen desde el dolor de la infancia, entonces podemos jugarle a niños jugando a la espiritualidad, que también se vale, pero no necesariamente va a ser un proceso psicoevolutivo, psicoespiritual, que nos lleve a encontrar nuestro propósito de vida, nuestra vocación y a ponernos al servicio y en devoción hacia la vida, que eso, desde lo transpersonal, pues es el punto central. ¿Para qué hacer un desarrollo psicoespiritual? Si tu desarrollo psicoespiritual sigue siendo en favor tuyo, entonces no es un proceso de desarrollo psicoespiritual, es un proceso de desarrollo personal. Y es un proceso de desarrollo que está en favor de tu propio ego. Entonces, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que hay algo más allá de nosotros mismos, que hay algo más allá de la persona, entonces sí podemos comenzar con los ciclos de la psicoespiritualidad. Ahora,
No hay una forma de decir la psicoespiritualidad pasa por esto, pero a mí se me ocurrió hacer este tema de la analogía con la biología, ¿no? Tenemos nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte, es lo que nos dicen los biólogos. Pero esos nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte lo podemos aplicar desde un aspecto macrocósmico hasta un aspecto microcósmico. Entonces, si lo vemos en la vida, pues sí, ¿no? Nazco, me desarrollo, me reproduzco y me muero. Eso es lo biológico. Lamentablemente y muy tristemente hay personas que literal dedican su vida nada más a cumplir estos 4 etapas: nacer, desarrollarse, reproducirse y morirse. Y ya. Bueno, nosotros podemos acotar esto, por ejemplo, a la misma infancia. La infancia nace, se desarrolla, se reproduce y muere. ¿En qué momento se reproduce? Cuando nos está dando frutos, cuando nos está dando aprendizajes. Y después tiene que morir para que dé pie a la adolescencia. La adolescencia nace, se desarrolla, se reproduce y muere, al igual que la adultez, al igual que la vejez. Nosotros necesitamos hacer, ya hay un live por ahí, si no lo han visto, vean lo que es buenísimo, de ritos de paso, en donde comparto que nuestras culturas ancestrales hacen ritos de paso como debe de ser, con todos sus estímulos necesarios para que la persona verdaderamente haga un corte y queda. De ahí la importancia del ritual, que sí es importante que hagamos rituales de corte y queda, pero no significa que eso ya nos va a llevar a un desarrollo psicoespiritual. Eso significa que solamente estamos atendiendo una dimensión de nuestro ser, y el corte y queda puede ayudar al proceso mental, porque dentro del proceso mental se encuentra el desarrollo psicosocial, o al proceso emocional, que ahí hacemos un corte y queda, que eso está muy bien y es necesario hacerlo. De ahí la importancia del ritual, y de ahí que nos ayudan muchísimo todos estos estímulos que nos van generando neuroinfluencias para decir: a partir de aquí ya inicia una nueva etapa en mi vida y ya no soy la misma persona que fui antes. Ya no pienso igual, ya no siento igual, incluso mi cuerpo puede llegar a cambiar, ¿no? Si nosotros llevamos estas 4 etapas, es una loquera que se me medio ocurrió, pero si nosotros llevamos estas 4 etapas a la psicoespiritualidad, anota allí en donde estás tomando notas, que espero que sí lo estés haciendo, y me gustaría que compartiéramos al final y que me compartieran a ver qué. Pero a ver, ¿cómo podemos llevar estas 4 etapas a la psicoespiritualidad? En tu vida, ¿ha nacido la psicoespiritualidad? Ojo, no estoy hablando de un desarrollo espiritual propiamente dicho, estoy hablando de un desarrollo psicoespiritual. ¿Por qué? La espiritualidad es distinta. No necesariamente la espiritualidad está relacionada con el proceso psicológico. La espiritualidad puede ser una práctica. Yo puedo meditar, puedo hacer yoga, puedo hacer peregrinaciones, puedo hacer retiros espirituales, puedo hacer qigong, puedo tener cualquier práctica espiritual, y esa es la práctica de la espiritualidad. Pero la práctica del desarrollo psicoespiritual es nuestra espiritualidad reconocida a través de nuestra psicología, a través de nuestra mente, de nuestras emociones y nuestro cuerpo, lo cual es un poco más exigente, porque un desarrollo psicoespiritual nos exige que haya congruencia de desarrollo y congruencia en el estado de la conciencia, tanto física como mental, como emocional, como espiritual, psicoespiritual. Entonces, pues bueno, anota cuando, si es que ha habido, y si no, pues hay que ser honestos y hay que entrar a Ampidet para emprender el vuelo. Pero si no, anota cuándo fue el nacimiento de tu psicoespiritualidad. A lo mejor fue en algún momento que te dijeron que tú eras, no sé, que sintieras a la naturaleza, que te conectabas con la naturaleza y ahí te enganchaste, o con el arte, que el arte es una herramienta espiritual muy poderosa. Anota desde tu perspectiva cuándo fue tu momento de nacimiento, pero también anota cuándo ha sido el proceso de tu desarrollo psicoespiritual. Anota también cuándo te has reproducido psicoespiritualmente. Nuevamente, la reproducción en mi cerebro, en estas otras dimensiones, la emocional, la mental y la espiritual, vendría a ser esos frutos, eso cuando ya te vas dando cuenta que hay aprendizajes en el proceso. Cuando empiezas a comprender todos los aspectos del para qué sucede o emerge, en este caso, la psicoespiritualidad. Y al final, si has tenido alguna muerte psicoespiritual, y bingo, es ahí donde llegamos a lo más importante, al punto más importante de la psicología transpersonal para poder tener un proceso de desarrollo psicoespiritual: la muerte.
cuando tú mueres, tienes la oportunidad de renacer. Y es por eso que en la transpersonalidad se trabaja muchísimo con el concepto y con la experiencia de muerte y renacimiento. Solamente muriendo, nosotros podemos renacer y la muerte es eso, es el cierre del ciclo, es el sello que determina hasta aquí llegué y hacia dónde voy. Entonces, digamos que en la dimensión psicoespiritual nosotros tenemos diferentes oportunidades para morir, igual que en la biológica morimos sin darnos cuenta porque el cuerpo hace lo suyo, y en la mental, pues estaría muy bueno, ¿no? Que los ritos de paso que hacemos ahora en Occidente fueran efectivos, ¿no? Como el bautizo, el matrimonio, todos estos eventos son ritos de paso sociales que son mentales, que nos van diciendo ya dejas de ser soltera para ser casado o cosas así, ¿no? En el aspecto psicoemocional, pues es cuando ya cortas la pauta, cuando haces ese proceso interior tan profundo que vas cortando la pauta para que no se repita, que no se repita, y entonces vas modificando las posibilidades de tu persona y no te quedas casado o casada con esa persona que te habías contado que eres. Les pido por favor, los veo muy calladitos, no sé si otra vez me está sucediendo que no puedo ver sus comentarios. Dani, por favor, ayuda, porque no veo ni uno y para como generalmente pasa a estas alturas, ya debería de tener algunas preguntas ahí reclamándome. Entonces, y si no lo han hecho, por favor, háganlo para aprovechar este espacio, para hacerlo ameno y no sean malos conmigo, que estoy yo solita aquí hablando. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte, ¿no? Del rito de paso. En la psicoespiritualidad se dice que es necesario también, igual que en la emocionalidad, igual que en la mentalidad, igual que en el cuerpo, que tengamos varios procesos de muerte y que renazcamos. Muerte, renacimiento es uno de los procesos principales para poder tener un proceso, pues decir psicoevolutivo, es como algo grosero, porque en realidad estamos hablando de procesos en donde tal vez podemos vivir diferentes aspectos o diferentes aristas, diferentes caras del mismo individuo. Incluso en nuestra cultura maya se habla de eso, ¿no? Se habla que nosotros tenemos ciclos de 52 años en donde estamos pasando por diferentes procesos en nuestra vida y al cumplir 52 se vuelven a pasar los mismos procesos, pero desde un estado de la conciencia distinto, desde una sabiduría distinta del ser. Entonces, pues sí es muy importante que todos los seres humanos tuviéramos la conciencia. Imagínense cómo sería este mundo si todos los seres humanos tuviéramos esta conciencia. Entonces, observemos cuáles han sido mis momentos de nacimiento en la vida, cuando yo he resurgido en la dimensión espiritual, en la dimensión emocional, en la dimensión mental y en la dimensión física. Ahora, lo otro importante también es observar si estas cuatro dimensiones van a la par. Nosotros no podemos tener un proceso de desarrollo psicoespiritual o un proceso de desarrollo transpersonal si no llevamos las otras dimensiones en la misma dirección y si no estamos evolucionando a la par en las otras dimensiones. ¿Por qué? Porque habría entonces un momento de incongruencia, un momento en donde no nos podemos considerar que ya hemos trascendido algo cuando en otra dimensión hay. Claramente, un ejemplo claro de esto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos creyendo que estamos en un proceso de desarrollo emocional, para no balconear a los psicoespirituales, que los voy a terminar balconeando, pero cuando estamos en un proceso de desarrollo emocional y entonces nosotros decimos, es muy común en terapia que llegan y dicen, bueno, yo ya superé esto de mi papá, ¿no? Y entonces a mí me da risa porque, pues no, en realidad yo no creo que nadie supere nada, se trascienden las cosas, pero bueno, se trascienden las situaciones. Pero entonces vemos a alguien que dice que ya trascendió una circunstancia con su padre. Y después le vemos, no sé, teniendo alguna relación de pareja completamente destructiva, ¿no? O vemos a un maestro, es que no puedo evitar hablar de ello porque estoy hablando de los ciclos y de las congruencias, pero podemos ver a un maestro de la psicoespiritualidad, o una persona que comparte este,
no sé, información o algún ejemplo de vida, algún gurú, algún sensei, alguna persona referente de la espiritualidad y de pronto le vemos que golpea a su pareja o que la agrede o que le ofende. Y entonces ahí vamos viendo esas dimensiones en donde no hay congruencia y hay un aspecto inmaduro, que hay una psicología inmadura del ser que se puede dar en cualquier dimensión. Ujú. Se puede dar en la dimensión mental, emocional o psicoespiritual. Entonces, al final es que lo que yo buscaba con esta charla era hacerles ver que los ciclos desde la transpersonal no se limitan a cerrar relaciones, no se limitan a terminar mi ciclo de trabajo, terminar mi preparatoria, que eso sería un ciclo de cierre mental, del proceso mental, no se limita a terminar un matrimonio, va mucho más allá. Se trata de observar cuáles son los ciclos verdaderamente influyentes en mi vida, en mi forma de enfrentar el mundo, en mi forma de relacionarme con los demás, cuáles son esas pautas repetidas que se van dando y a partir de allí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque lo importante no es solamente identificarlo, sino darnos a la tarea de trabajarlo, de enfrentarlo y de sí resolverlo como seres humanos que somos con la responsabilidad que conlleva. Porque en la medida que nosotros somos portadores de una psicología infantil en algún aspecto, pues lo estamos difundiendo así en el mundo. Imagínense, y yo estoy segura que ustedes lo han visto, cuántos seres humanos han visto que son padres de familia o madres de familia que están educando desde esta psicología infantil que está realmente lastimada, o ya sea por sobreprotección, o ya sea por agresión, o ya sea por abandono, o ya sea por rechazo, pero al final hay un montón de gente que educa desde la psicología infantil, desde estos sistemas condensados de experiencias que se van dando y dando, no lo identifican o no lo quieren identificar, prefieren responsabilizar al mundo externo o a las otras personas y entonces se quedan allí estacionados sin hacer el trabajo interior que es propio del ser humano y que sobre todo en estos tiempos es necesario hacer porque ya no nos podemos hacer de lado. Todos los procesos de desarrollo psicoespiritual se están disparando a todo lo que da y la vida nos está exigiendo cada vez más responsabilidad sobre nuestros propios procesos. Y bueno, tengo aquí dos comentarios de Benjamín. Por favor, pregúntenme. Aquí estoy abierta. Voy a ver, si estoy leyendo bien, si no, me avisan por ahí, a ver, por osmosis o no sé cómo. Benjamín Silva, ay, bienvenido Benjamín, bueno, ahorita les cuento eso, malvados porque ya no me llega la invitación para estas conferencias, qué mala onda, se supone que te debió haber llegado y le vamos a reclamar a Gio, a quién sabe a quién le vamos a jalar las orejas. Eh, Pones, ay, Jos, en tus conferencias de los jueves me reflejas tremendamente, ¿dónde has estado desde hace 4 años? Ay, Benjamín, pues aquí estoy, aquí he estado yo desde hace tiempo, entonces qué bueno que ya nos encontramos, bendito encuentro. Alejandro pone, es un trabajo personal donde te tratas de desidentificar con el ego. Es cuando buscas un desarrollo espiritual, aunque te vienen preguntas, ¿para qué quieres encontrar al ser? Exactamente. No, Alejandro, pues donde hay más conflicto es precisamente en el desarrollo psicoespiritual y que también es súper, súper amplio, pero por lo menos estamos allí con nuestros conflictos sin hacerle daño a los demás, porque estamos viendo lo que es, pero en realidad es justo lo que dices. Dentro del proceso de acompañamiento transpersonal, una de las etapas más importantes es el proceso de acompañamiento de desidentificación del ego, pero el ego es algo que está a nuestro favor cuando lo ponemos al servicio del desarrollo psicoespiritual. El problema es cuando ponemos al ego al favor de la persona, cuando la persona se cree que es la figura central, cuando incluso en psicoterapia vamos creyendo que somos lo más importante y centrarnos completamente en nuestra persona. Las personas incluso que hacen procesos de desarrollo espiritual centrados en yo quiero estar mejor, yo quiero ser mejor, yo quiero ser superior, yo quiero, están siguiendo con este hilo de la trampa del ego del desarrollo personal. Y aunque hagan un desarrollo que se llame transpersonal, si solamente están pensando en sí mismos, entonces no estamos hablando de un desarrollo psicoespiritual, porque la psicoespiritualidad, en los trancazos que te da y en los arrostrices que te da y en lo que te obliga cuando se hace un proceso psicoespiritual, otra vez, es un proceso psicoespiritual, no espiritual, pues no te puedes esconder, tienes que resolver y trascender las pautas repetidas que habías tenido, porque la codificación del desarrollo psicoespiritual es encontrar el colectivo, la comunidad para estar al servicio, encontrar la vocación y entonces prestarnos en devoción hacia los otros.
Pone Elías, el problema con la humanidad es que racionaliza todo y no se da la oportunidad de escucharse y desarrollar otras cosas. Pues sí, por supuesto, y principalmente ese es un tema, Elías, de Occidente. Nuestras culturas occidentales han sido muy castigadoras en ese sentido y han sido como em, muy castrantes para el desarrollo psicoespiritual, aunque también en lo personal creo que de pronto Oriente exagera y se va al otro lado y también nos priva de las otras dimensiones, ¿no? Yo digo, bueno, cada quien se pone donde se siente bien, ¿no? Cada quien vibra porque hay muchísimos caminos para llegar a la reconciliación con Dios o con este viaje que traigo de que nuestro conflicto es el pleito que traemos con Dios, ¿no? Pero yo creo que hay todos los caminos nos pueden llegar, si el camino es del corazón, si lo estamos haciendo más que la creencia o más que lo que estamos haciendo, incluso se puede llegar a un camino psicoespiritual a través de la racionalización, ¿no? A través de la poesía, a través del arte, a través de la literatura, se puede llegar a un camino espiritual, pues Dante Alighieri con la Divina Comedia atravesó toda su noche oscura del alma y se encontró con Dios a través de su escritura. Entonces, la racionalización no es mala, pero lo que está, que nos genera un conflicto y nos aleja del amor es precisamente el tema de poner el ego al servicio de la persona, o sea, hacerlo por mí, ¿no? Y es bien contradictorio y ya sé que algunas personas van a decir, pero ¿cómo? ¿No se supone que todo lo tengo que hacer por mí o yo soy lo más importante? Sí, pero no. Es decir, como que lo importante es que tú estés bien para que todo lo que te rodea esté bien. Lo mejor que le puedes dar al mundo es un buen trabajo interior y es un ser autocompasivo. Y para llegar a ser un ser autocompasivo, pues tienes que atravesar todos tus procesos, todos tus miedos, todos tus demonios y tienes que quitarte de la idea de que eres importante o de que tú eres solo tú o que solo te identifiques contigo plenamente, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto, el IES es un problema a nivel mundial, a nivel humano, pero hay que aprender a identificar o hay que aprender a redirigir al ego porque lo necesitamos. Yo no puedo dejar de llamarme yo. Si yo me desidentifico al 100 de yo, pues entonces caigo en una en un estado de la conciencia que me impediría, por ejemplo, de tener una conversación con ustedes, ¿no? Me tengo que identificar de alguna manera, pero toda esa identificación que yo puedo hacer con mi persona solamente me sirve para ver a mi persona como un canal o como una herramienta que me ayuda para poder hacer aquello que va más allá de ellos. No sé si me explico, pero es más o menos así el ejemplo. No crean que soy tan zen tampoco. Hay momentos en los que yo se tiene que hacer presente y se tiene que enojar y tiene que poner límites y también hace berrinche y también tengo coex y también tengo traumas en la vida que pues vienen y que son focos rojos a evolucionar, porque si no yo ya estaría trascendida y ya sería un ser que les está hablando desde el cielo, pero no, al final estamos hablando de que todo el tiempo y toda la línea de vida, pues tenemos un trabajo infinito que hacer y tenemos que ser responsables de lo que nosotros venimos a solucionar o venimos a apoyar para trascender en el colectivo. Ya el sistema de creencias que haya detrás, pues eso ya es de cada quien, pero lo importante y lo mínimo que vamos a hacer es ser responsables de nuestros propios procesos. Benjamín, yo no entendía lo que era la necesidad de lo espiritual hasta que lo viví y no entendí nada, ni aún lo hago. Es una puesta pata arriba de todo y revoltura interna de todo. Es una experiencia rarísima y tremenda. No estoy preparado, pero me tocó. Nadie. Preséntame a quien esté preparado, Benjamín, y no va a estar preparado simplemente por el hecho de decir que está listo. Al final es bien curioso, pero yo creo que si todas las personas que están en este momento conectadas, han tocado en algún momento de su vida un aspecto, ahí estoy medio chueca, un aspecto psicoespiritual del ser, se habrán de dar cuenta que en esta dimensión, yo lo veo así, como que cada una de las dimensiones va teniendo un grado de dificultad mayor, ¿no? Lo biológico, pues es automático y ahí casi ni hay que hacer nada, ¿no? Y depende mucho de otros factores. En sí lo biológico del desarrollo pues depende de factores que prácticamente pues son naturales que se van dando, ¿no? Y ese es como nivel existente, o sea, que por sí mismo esto da un viaje del héroe poder nacer, ¿no? El hecho de poder nacer ya es como un super logro en la vida, porque es un milagro de la vida nacer.
es verdaderamente trascendente, ¿no? Es ese proceso. Y entonces, bueno, ese es como el nivel ya kinder, así, lo biológico. Después lo mental, poco a poco te va formando la sociedad, la cultura, el espacio donde estás, pues te va formando y te va diciendo pues como por dónde darle y como que si esto está bien, esto está mal, esto es normal, esto no te pases, ya acabó tu primaria, entonces pasas a secundaria, entonces todavía en lo mental nos lleva de la mano un poco. En lo emocional, cuando tenemos el aspecto emocional donde metemos sentimientos, pero también constructos, historias, mitos y creencias que nos ponemos, entonces ahí sí ya comienza la dificultad, porque ahí comienza el aspecto de la responsabilidad. Y mi teoría es que justo el humanismo se enfoca tanto en la responsabilidad, porque la base para resolver lo emocional está en primero ser responsables de nuestras propias experiencias de vida y de nuestros procesos. Y ya en lo psicoespiritual, bueno, pues ahí ya es un drama horrible de control, porque ahí sí es una perdición total, Benjamín, como nos compartes, ¿no? Ahí sí no hay guía, tú tienes que comenzar a buscar, a abrir brecha y buscar caminos, y después ese camino se termina y hay que continuar otro camino y se termina y son muertes, renacimientos, donde tú eres el buscador, donde verdaderamente no hay guía. Entonces, yo me imagino que en unos muchos años va a haber algo que descubramos más allá del espíritu, ya que abramos la mente y corazón todos los seres humanos y que ya sea la espiritualidad una parte súper bien dialogada e integrada. Yo creo que va a haber algo incluso superior que va a ser más conflictivo o más difícil para nosotros como humanos a desarrollar, pero pues bueno, ahorita estamos en lo transpersonal y aquí nos toca hablar acerca de la psicoespiritualidad. Hola Andrea, saludos hasta California. Alejandro pone, exactamente lo espiritual es para liberarse de los traumas, las corazas, los condicionamientos, perdón, que ya no sirven. Se quita la máscara y te encuentras con tu verdadero yo. ¿Es así? Sí y no. La espiritualidad, Alejandro, puede reducirse a solamente una práctica espiritual que te mantiene en conexión con tu ser, con la naturaleza, con el amor, a lo mejor, ¿no? Pero no necesariamente estás haciendo un proceso de desarrollo psicoespiritual. No siempre, no todo camino espiritual te va a llevar a resolver tus traumas, no necesariamente. Yo conozco personas que llevan muchos años haciendo yoga, muchos años incluso con 1000 viajes a la India y todo ese rollo, y que tienen como ahí algunos temas psicoespirituales. Por ejemplo, y ya a lo mejor aquí ya se apaga ahora sí la televisión porque voy a decir a lo mejor una blasfemia para muchas personas, pero por ejemplo, muchas personas consideraban a Osho como un maestro espiritual, ¿no? Y entonces cuando tú ves las incongruencias de su vida, te das cuenta que en realidad, por mucha espiritualidad que practicara, no está haciendo un desarrollo psicoespiritual. Él se queda en el aspecto de la filosofía, se queda en la filosofía y se queda en una dimensión muy racional del ser. Para mi gusto se identificó demasiado con su persona y entonces no logró, pero yo estoy aquí muy crítica, ¿eh? Ahora sí salí con la espada desenvainada, pero yo siento que Osho no logró saltar hacia la psicoespiritualidad como para ser un maestro psicoespiritual porque se mermó en su propia persona y entonces ahí valió queso, ¿no? Entonces, por más que él practicara la espiritualidad, porque claro, la practicaba y era meditador y todo este rollo, no necesariamente resolvió traumas. Entonces, la psicoespiritualidad es aquella que sí te invita, Alejandro, a resolver los traumas, sí o sí. O sea, si no resuelves trauma, pues prácticamente no estás teniendo un proceso de desarrollo psicoespiritual. Estaría bueno hacer un live donde se profundice más sobre esta diferencia porque hay mucha confusión también en todos lados sobre la espiritualidad y la psicoespiritualidad. Andrea, como tú nos enseñaste que la experiencia espiritual no es lo mismo que la conciencia espiritual. Exactamente, sí, son conceptos distintos y también pues sería muy exigente para las prácticas espirituales, ¿no? Poner todo en su parte. Yo sé y respeto mucho que muchas personas que practican diferentes actividades espirituales dicen y hablan, y sobre todo conozco personas religiosas que dicen que, bueno, pues ahí en su religión todo, ¿eh? Todo se resuelve, que esto ahí se resuelve, que este problema ahí se resuelve, pero la realidad es que cuando tú los ves en la calle fuera de sus prácticas religiosas, tú puedes observar ciertas incongruencias que dices, no, ahí todavía
todavía hay un tema que está negándose. Ojo, todos tenemos cosas que resolver, o sea, nadie es perfecto ni nada, y todos tenemos ahí situaciones perfectibles, pero sí es importante que lo reconozcamos, pero cuando caemos en estos fanatismos espirituales o en estos narcisismos espirituales, pues de pronto podemos creer o podemos decir que ahí se resuelve todo con una sola práctica. Y yo no creo que todo se resuelva con una sola práctica. Creo que la espiritualidad llevada a la vida es un camino, es un andar, y yo estoy segura que eso es a lo que tú te refieres, Alejandro, al andar de la vida, que te va llevando por diferentes caminos y donde vas tú en búsqueda sin necesidad de casarte con una sola creencia, porque justo el proceso psicoespiritual es evolutivo, es cíclico, y por eso hay que entrar en algo y morir, hay que entrar en algo y morir. No podemos determinar a un solo maestro como maestro máximo o absoluto cuando estamos hablando de un ser humano, porque yo creo que eh, todo es evolutivo, e incluso un mismo discípulo puede superar al maestro en su propio proceso espiritual. Entonces, a mí no me gusta limitarme en ese sentido, y pues siempre, al ser todo cíclico, pues todo el tiempo estamos buscando y todo el tiempo estamos co-creando y creciendo, no para nuestro propio beneficio, sino por el servicio de que la misma psicoespiritualidad exige. Andrea pone, la mayoría experimentamos experiencias espirituales que experimentamos experiencias espirituales, nos dura un momento y se nos pasa. Ah, pues claro, Andrea, porque le acabas de dar el clavo. Una cosa es la experiencia y otra cosa es el camino, ¿no? Cuando tenemos experiencias espirituales se siente bien bonito, pero eso no significa que estamos teniendo un proceso de desarrollo psicoespiritual. Con todo respeto, levantarse a rezar el rosario todos los días no es suficiente. Ok, pues sí, no consiste en eso. Y bueno, pues si bien son prácticas espirituales también, las religiones o muchas otras cosas, no necesariamente todas las personas, aunque sí hay personas que por esa vía pues encuentran la salida. Por eso les digo que todos los caminos nos pueden llevar al amor, y no se trata de juzgar una u otra manera, sino que se trata de sí tener como diferentes opciones y diferentes acercamientos, pero sobre todo con la conciencia de que nosotros somos responsables y que tenemos la necesidad de trascender las pautas repetidas, integrarlas en nuestra vida y utilizarlas en favor del servicio que venimos a dar, ¿no? Aquí hay unas preguntas que me están mandando por WhatsApp que quién sabe por qué no las veo, pero eh, Majo pone, hola Majo, dice, primero sería empezar por el desarrollo personal y después el desarrollo psicoespiritual, o van de la mano. Qué buena pregunta, Majo. Pues el desarrollo personal en un contexto terapéutico transpersonal va de la mano del desarrollo psicoespiritual. O sea, los terapeutas transpersonales hacemos un esfuerzo para que vayamos trabajando ambos aspectos, pero no hay un orden como tal. De hecho, hay personas que tienen un desarrollo personal tan trabajado, y de pronto se les viene una emergencia espiritual, y son horribles esas crisis, como la crisis de Christina Grof o de muchas crisis chamánicas de ciertas personas que nunca en su vida habían trabajado nada y les viene una emergencia espiritual. No me gustaría como taxonomizar o clasificar cómo debe ser, porque no estamos hablando de algo que es lineal, pero sí, como que el mensaje principal es que donde quiera que estés estacionado en la cuestión personal, espiritual o emocional, mental, pues todo es una invitación a hacer el trabajo interior para poder llegar pues no sé, a algo más bonito. Pues ni siquiera es como que este tiene que ser el camino de vida, ¿no? Pero sí nos hace mejores seres humanos, ¿no? Hola Mildred, ¿cómo no rendirse después de una muerte psicoespiritual? Entiendo, es una nueva oportunidad para renacer en los ciclos que comentas sin entrar en conflicto ni caer nuevamente en lo mundano. Qué buena pregunta, Mil. Pues justo ese es el trabajo interior, y va de la mano con el comentario de Andrea, que dice que es diferente una experiencia espiritual que un proceso de desarrollo transpersonal o psicoespiritual. Nosotros, las personas que han tenido experiencias de estados no ordinarios de conciencia o que han tenido acceso a alguna planta maestra, pues seguramente, sin duda alguna, se tuvieron que dejar morir en su proceso, pero eso no significa que ya están en el camino psicoespiritual. La psicoespiritualidad es un camino que nunca termina, es un camino de desarrollo, y entonces
Todo consiste en el trabajo, todo consiste en el trabajo interior, todo consiste en que a medida que vamos entrando más en estimulando este músculo de la psicoespiritualidad, entonces vamos viendo diferentes aristas del ser desde esta perspectiva y entonces podemos tener como una comprensión más experiencial del camino psicoespiritual. Para mí es muy difícil hablar de esto porque en realidad, todo lo que les estoy contando es algo que va más de la mano de la experiencia que de la teoría, ¿no? Yo nada más vengo a contarles cuentos de mi propia experiencia, de procesos que he visto y de hallazgos de la psicología transpersonal. Pero lo que yo les puedo decir se queda corto con todo lo que implica el proceso de desarrollo transpersonal, porque es indecible, no se puede describir de ninguna manera. Entonces, solamente la idea aquí es plantearles que existe esto, que existe el camino de desarrollo psicoespiritual y que está más allá de la persona, que está más allá de las emociones, que más allá de tu drama de vida, que más allá de tu historia de vida, hay algo mucho más trascendental en ti, no en un ser en especial, no en un sensei, no, en ti hay un aspecto que puedes potenciar al máximo y que puedes poner en favor del mundo, en favor de los otros, a través del amor propio, a través de la autocompasión, de darte cuenta que eres, o sea, el proceso de darte cuenta que eres algo mucho más allá de lo que te cuentas que eres es muy doloroso. El proceso de desidentificación que mencionaba Alejandro en los comentarios es muy doloroso, pero ese proceso es el que se invita a hacer en este tipo en este enfoque terapéutico y en esta corriente para que nos quitemos la máscara y entonces nos unamos más en amor y nos acompañemos y todo sea bonito. Y todo sea, pues sí, más bonito, que haya menos sufrimiento y que dejemos de tener un mundo en manos de niños lastimados y que seamos responsables también de no seguir lastimando niños. Pues bueno, estuvieron medio calladitos hoy, la verdad. Agradezco mucho a Alejandro y a Benjamín y a Andrea y a Mildred. Y ahora estoy leyendo aquí en Zoom que Daniela Gómez dice, hola, es la primera vez que entro a estas pláticas. Ay, pues bienvenida, Daniela. ¿Podrías decir que la psicoespiritualidad es como mindfulness, en donde está alineadamente cuerpo, espíritu y alma? O sea, todo prácticamente para el bienestar mental. No. La psicoespiritualidad es algo muy distinto al mindfulness. De hecho, desde mi perspectiva, el mindfulness es una comercialización de la meditación vipassana o de las meditaciones de Oriente. En realidad, la psicoespiritualidad tiene que ver con una carga mucho más fuerte hacia el desarrollo de la dimensión espiritual que hacia el desarrollo de la mente. Se trabaja la mente para que pueda estar al servicio del desarrollo psicoespiritual y no al revés. La mente está muy mal educada para sentirse la figura central de nuestra existencia. Y en la psicoespiritualidad es al revés. En la psicoespiritualidad, por ejemplo, justo hace un rato lo comentaba con mi compañero, que, por ejemplo, la toma de decisiones en un estilo de vida transpersonal no se le deja a la mente, se le deja a otras prácticas transpersonales para poder comprender y para poder tomar las decisiones de la vida. El mindfulness lo que hace es que calma la mente para poder dar entrada al florecer de la psicoespiritualidad. Pero la psicoespiritualidad, o sea, el mindfulness es una invitación a darte cuenta de que la mente se puede apaciguar para medio sentir que hay algo más, ¿no? Cuando lo llevas a profundidad en Vipassana, pues te das cuenta que eres mucho más que la persona que te contabas que eras. Y el desarrollo de psicoespiritual te lleva mucho más allá que la Vipassana en el sentido de que te lleva a dar servicio y no a dar servicio como en Vipassana, sino a dar servicio en el mundo, así como está, dar el servicio al otro a partir de la autocompasión. A lo mejor está un poquito complicado, Daniela, pero con mucho gusto si nos escribes en el chat podemos continuar la conversación o me da la idea de, como dije hace ratito, se me hace que vamos a hacer un Facebook Live donde se hagan estas diferencias entre estas peculiaridades que tienen otras prácticas como mindfulness, como el concepto mismo de la espiritualidad con la psicoespiritual. Bienestar y emoción para complementar tu pregunta. Sí, sí, justo, Daniela. Espero haber sido clara, pero si no, de todos modos podemos continuar la charla o puedes continuar siguiéndonos
o si eres psicóloga, te puedes meter en te puedes inscribir en nuestro programa de maestría, que estoy feliz del corazón, porque justo Benjamín es un nuevo integrante de la próxima generación de la maestría en psicología transpersonal que inicia mañana aquí en Ampidet, entonces va a estar padrísimo. Les agradezco muchísimo el tiempo y el esfuerzo que han hecho para escucharme como merolico hablar. Agradezco muchísimo la participación de todos. Honro mucho que se hayan tomado de verdad el tiempo para estar aquí. Les deseo una excelente semana. Esperamos vernos súper prontito. Les mando un abrazo con todo mi cariño y les dejo mis mejores deseos de verdad para 2023. Y si encontraron un COEX, un sistema, una pauta repetida, es el momento, este es el llamado a que hagas tu trabajo interior y que te adentres para que podamos hacer algo para que tú puedas dar un servicio de corazón y en amor al mundo, a tus seres queridos, pero primero a ti. Gracias y pasen bonita noche. Nos vemos pronto. Chao. Gracias a todos.